Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al foro. La avispa velutina, más conocida como la avispa asiática, está causando enormes daños en el norte peninsular, además de una importante alarma social. Llegó a Europa, concretamente a Burdeos, en el año 2005, previsiblemente a bordo de un carguero del continente asiático. En la península ibérica penetró sobre el año 2010 a través de los Pirineos y en Cantabria los primeros ejemplares se encontraron en septiembre de 2013. Esta noche vamos a hablar de esta amenaza y vamos a estar con este apicultor, el hombre que encontró las primeras avispas asiáticas en Rasines. Antes, un consejo y volvemos. Cada día mueren 17.000 niños por causas que podemos evitar. Con solo un SMS podemos vacunar a un niño contra enfermedades mortales. Envía ahora UNICEF al 28028 y ayúdanos a seguir salvando vidas. UNICEF, ahora no podemos parar. ¿Verdad que no seríamos capaces de imaginar nuestra vida sin agua? Aqualia. Agua. Vida. Pues esta noche nos acompaña Manuel Barquín, es apicultor profesional y además es miembro de UANCOA. ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Tenemos a Santos Argüellos, que es el director general de Ganadería. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, muy bien. Y tenemos a Marcos Negrete, que es apicultor, además forma parte de la Asociación de Camargo y fue quien encontró los primeros ejemplares aquí en Cantabria, concretamente en Rasines, ¿verdad? Sí, eso es, en el término de Ojebar. Buenas noches. Muy bien, hemos empezado hablando, situando la vespa velutina, su llegada a Europa, su llegada a España y concretamente a Cantabria. En los últimos 2 años ha sido constantemente noticia en los medios de comunicación y de lo poco que se conoce de ella, pues se la ha denominado incluso avispa asesina, asesina porque mata abejas, hay que dejarlo claro. Y bueno, pues se come los frutos y demás. ¿Es realmente tan peligrosa como parece que se la quiere concebir o no? No. No. En principio no. Vamos a ver, es una especie nueva, invade Europa, como has dicho, y se va extendiendo. Primero entra en la península ibérica a través de Guipúzcoa y se va extendiendo. Se la denomina asesina, como has dicho, porque ataca colmenas y mata abejas. Pero vamos a ver, es una especie invasora que ha venido y que vamos a tener que convivir con ella durante mucho tiempo o para siempre. Pero para siempre. O para siempre. O sea, no podemos hablar de exterminar o de erradicar en el momento presente con los conocimientos actuales de la ciencia y lo que va dando la experiencia desde que entró en Europa. En Asia está desde siempre, igual que está la avispa europea en España desde siempre. ¿Genera daños? Sí. ¿Es tan peligrosa? No. Hay medidas para controlar, para minimizar, para disminuir los daños que puede generar en colmenares mediante la implantación de trampas, la colocación de trampas, la destrucción de los nidos próximos. Es un bicho que no vuela indefinidamente, o sea, tiene un radio de actuación alrededor del nido, entonces se pueden eliminar los nidos que se supongan un riesgo para los colmenares, aparte de protegerlos mediante trampas de captura. Después, en zonas habitadas, ¿es un riesgo para la población? Pues hombre, puede atacar a personas y generar picaduras, igual que la avispa común, la avispa que tenemos actualmente, que teníamos hasta ahora en España. La experiencia que se tiene y los conocimientos que se tiene es que puede atacar cuando una persona se aproxima a menos de 4 o 5 metros del nido. Cuando se siente amenazada, digamos. Cuando el animal los animales se sientan amenazados porque la persona se acerca a 4 o 5 metros del nido. Muy pocas veces cuando ves un nido de avispas o una colmena o un enjambre te acercas a menos de 4 o 5 metros, normalmente tiendes a retirarte.
Más opiniones. Eso es, sí, como ha dicho Santos de Argüello, efectivamente, la avispa no es peligrosa para la población. De hecho, podemos estar los apicultores delante de una colmena que se encuentra atacada por este tipo de avispas y la avispa a nosotros no nos va a venir a picar. La avispa lo que se está haciendo en ese momento es buscar alimento. La avispa se alimenta de dos cosas. Una son la proteína, que son las abejas, que lo utiliza para dar de comer a las larvas en el nido, y otra los hidratos. Los hidratos los utiliza la avispa adulta para alimentarse ella, para tener energía ella, para hacer los vuelos de caza y de recolección hacia el Y nido. esto se traduce en proteínas, un 80% más o menos, que serían otras abejas, hidratos que serían pues, Para ella frutos misma. como las uvas. Eso es, fruta, efectivamente, que sería para mantenerse ella, el ejemplar adulto. Entonces eso, cuando la avispa está cazando delante de las abejas no es peligrosa cuando nos acercamos muy cerca al nido. Pero normalmente estos nidos, uno de los problemas que tenemos es que se encuentran a gran altura en árboles. Problema a la hora de retirarlos, de Y eliminarlos. de descubrirlos, imagino. Y descubrirlos Claro. también, efectivamente. Eso es. Claro. Eso es algo común a todos los insectos sociales y bueno, prácticamente todos los seres vivos tienen una distancia de seguridad. Entonces, en función de las especies es mayor o menor. Nosotros que somos apicultores, pues todos sabemos que cuanto más cerca estés de una colmena, pues más va a aumentar el peligro a que ellas se autodefiendan, porque tú eres un enemigo potencial. Es algo que está ahí, está ahí. Entonces, ¿cuándo se ocasiona el problema? El problema es cuando algo está en un lugar excesivamente transitado, colegios, caminos, en fin, o bueno, cuando alguien, pues, ingenuamente se mete en el embrollo. Yo si me meto en medio de la autovía a cruzar en una zona peligrosa, sé que tengo la alta probabilidad de que me atropellen, ¿no? Pues esto es lo que es. En cuanto a la peligrosidad para las abejas, pues hombre, puntualmente puede ser un problema, en mi opinión, para los que nos dedicamos a criar abejas, un problema económico alto, pero uno más. El tema es que en el campo es lo que nos sucede en la agricultura. Estamos en una sociedad muy globalizada y esto es un efecto más de la globalización de las patologías, la globalización de todo. O sea, y nos ocasiona más costes, en un mundo globalizado más costes, pues nos van a ocasionar problemas, ni más ni menos. Como en toda economía. Como en toda economía. Claro que es doloso, yo me imagino dentro de 2 o 3 años, cuando ya tengamos una densidad, porque una cosa es que una plaga aparezca, otra cosa es que ya esté en una densidad, la final, la óptima que va a tener este medio, no sabemos cómo va a reaccionar exactamente en este medio, porque es un medio pues posiblemente más benigno para ella, no lo sabemos. Dentro de unos años a lo mejor hablamos en otros términos. Puede ser muy doloso ver que te está atacando a tus abejas y te puede causar daños. Yo por experiencia de mis colegas o de mis compañeros de Francia, que son los primeros que lo han sufrido, sí que es cierto que hay momentos en los cuales pues tienen que coger y largarse. O sea, tienen que optar o destruir los nidos si los encuentran o coger y en ese mes más peligroso que es principalmente agosto o septiembre, coger y apartarse del lugar. Por la forma de interactuar de la avispa, de atacar los colmenares, pues hay una serie de medidas paliativas, que ya hablaremos de ellas, supongo que más adelante, pero tenemos que sopesarlo todo en la justa medida. Todo en la justa medida. Daño nos va a hacer, por supuesto. Yo creo que con el tiempo irán surgiendo fruto de investigación, que eso espero. Yo esa palabra es la que más utilizo. Creo que nosotros somos apicultores y nuestra labor es hacer apicultura y presionar o buscar en la medida que podemos a las instituciones o a los equipos adecuados para que vayan fondos aplicados a la investigación. No somos científicos. Y esto con el tiempo, pues yo creo que nos ponga en nuestro sitio. Porque esta especie llegó a Cantabria en el año 2013, hace 1 año y medio aproximadamente. En este tiempo, ¿cómo ha aumentado? ¿Qué número tenemos ahora mismo? ¿Qué cantidad? ¿Si se tiene un censo, un tipo de control? Confirmaciones, tenemos confirmación de localización de nidos y comprobados, y tenemos confirmaciones de ejemplares capturados sueltos que se ha comprobado por los técnicos responsables que efectivamente es Vespa velutina. Estamos Vespa hablando velutina que tenemos aquí, nos habéis traído, para quien no la conozca. ¿Esto es una Vespa velutina? No, unas cuantas son estas. Bueno, sí, me refiero. Para la sopa de hoy. Esta es, y no es una avispa normal, que es de la que estamos hablando, que se diferencia básicamente por las patas, por el color. Y la forma de atacar a las colmenas, eso es. A ver, Que, no sé no, si os he pisado. perdona, Sí, que acabe. es que- Decías que cuántos sí. tenemos entre nidos localizados, georreferenciados,
Y localización de ejemplares sueltos, unos 24 tenemos hasta hace 15 días, ¿no? Hasta la semana pasada. Vamos, acaba de llegar. Básicamente se puede decir que Nidos, biológicamente... en No, cada acaba de llegar. no, nidos y ejemplares individuales. Nidos son unos 13 y el resto son ejemplares sueltos que han capturado una avispa, la han traído, se ha comprobado, pero no se ha localizado el nido. Hay que suponer que viene de un nido y que está más o menos próxima, pero no se ha localizado el nido. Porque ellos son capaces de criar hasta 1000 ejemplares en cada nido. ¿Me equivoco? Eso seguro que lo sabemos. Más. Manuel Sí. y... 1700, sí. Eso es. Entre 1300 y 1700, 1800, sí. Son insectos social más. Son insectos social más. Acaba de empezar. Biológicamente acaba de empezar. Una cosa es cuando aparecen los primeros ejemplares. Ya con el primer nido ya se va a crear alarma social entre nosotros los apicultores. Otra cosa es cuando esté en toda la provincia. Echémosle Dirún, me meten en la cárcel. De Castro a Unquera, no sé los kilómetros que habrá exactamente. 150. 150 kilómetros. Pues echémosles 3-4 años en tener ya, y obviamente, primero la gente más cercana al País Vasco, el tiempo en el que vamos, se supone, esto es una teoría, a tener una densidad para que realmente nos haga verdadero daño, 3-4 años o más. Nos va a llegar desde ambos lados, desde Galicia. Bueno, posiblemente los últimos en tenerlo de la cornisa cantábrica sean el centro de Asturias o la zona oriental de Pero Asturias. ha llegado ya al norte de Portugal. Sí, es que hay dos zonas, una que posiblemente provenga, bueno, la que proviene desde Francia, y otra que será un salto de esta, creemos, es una teoría. O una segunda entrada. por Una Portugal. segunda entrada por la zona, sí, por la zona occidental, Portugal-Galicia. Y se juntarán, sospechamos. En el momento en que esta avispa llegó al País Vasco, en la comunidad vecina hubo bastante alarma. Hubo una temporada, unos meses en los que nos hablaba de otra cosa y una persona, seguro que le conocéis, Arturo Goldaracena, es un entomólogo del Instituto Vasco, ha llegado a asegurar que en 10 años este ejemplar va a invadir todo el país. 50 por 10 son 500 kilómetros. No. Ojalá se equivoque. Sí, ojalá se equivoque y hablemos de algo menos de 20. O bueno, hablaremos de mucho más. La alarma, mira, normalmente todo, y fundamentalmente en especies invasoras y en especies salvajes, todo lo que se desconoce se teme. Entonces, cuando llegó al País Vasco se tenía menos conocimiento de la forma de actuación, de la forma de expansión de este insecto de la que se tiene hoy, que todavía tenemos pocos conocimientos. Es como dice bien Manuel, hay que investigar el tema y habrá que seguir recogiendo datos estadísticos, o sea, de comportamiento y investigación en cuanto a forma de combatirla. Todo lo que se desconoce ese tema y la alarma se generó pues por el desconocimiento. Hoy en día pues se ha ido comprobando, primero en Francia, después en el País Vasco, por lo que te he dicho, de que para la población, salvo que el animal se sienta atacado porque te aproximas mucho a un nido, pues su comportamiento no es de atacar. En los ataques a las colmenas, a los colmenares, pues se ha ido conociendo que muchas veces, pues hace un año hablábamos que atacaban nidos que estaban a menos de 1 kilómetro del colmenar y ahora estamos hablando que atacan nidos que están a 3 o 4 y 5 kilómetros del colmenar, inclusive, o sea, vamos, pero la alarma, la gran alarma que se generó fundamentalmente por desconocimiento. Además es que la abeja, si me equivoco me corregís, la avispa, perdón, además de esperar a la abeja y atacarla, causa una intimidación muy grande en la colmena que hace que ellas se queden dentro y no salgan, y es cuando realmente se corre peligro el conjunto. El efecto abejaruco. Eso es. Es el efecto abejaruco. No se sabe muy claro si es alguna feromona o alguna sustancia química que desencadena las abejas, que emiten, una sustancia química de peligro. Es el efecto de cuando se sienten muy predadas, paralizan su actividad. ¿Hasta cuánto o tanto? Pues bueno, hablamos por referencias de nuestros compañeros de Francia y del País Vasco. Dicen que cuando la presión es muy elevada dejan de trabajar. Si una colmena deja de trabajar mucho tiempo, obviamente no va a haber entrada de materias primas, todas las materias primas son del campo,
como decía Marcos, la proteína, bueno, pues los elementos proteicos, elementos energéticos, todo. Al fin y al cabo, una colmena es el resultado de lo que la rodea. Y esto puede ir en detrimento de ella, claro, puede ayudar si está en malas condiciones a que colapse, a que baje por debajo de ese umbral mínimo de población, de que muera, en fin, o que tengas problemas en las fecundaciones de las reinas, pero bueno, eso es pura biología. Pura biología. Lo que sí estamos viendo, nuestros compañeros del país vecino y del País Vasco, que además de poner trampas, que sí que son bastante eficaces, espero que se desarrolle con el tiempo alguna sustancia química que atraiga solo a la velutina en las trampas y no a otras avispas autóctonas, porque al final no todo es malo. O sea, el problema es que cualquier especie que está donde no le ocupa, pues puede distorsionar, va a distorsionar el ecosistema. Pues nuestros vecinos lo que al final muchas veces tienen que hacer es, aparte de reducir piqueras para intentar que no penetre dentro, porque cuando la velutina penetra dentro de una colonia con poca población, pues puede acelerar su muerte, puede acabar con ella, a veces no les queda más remedio que tener que irse del lugar en momentos puntuales. Tengamos en cuenta que los efectos drásticos de la velutina son en el último tercio de su curva, o sea, cuando ya es una población fuerte. Estamos hablando de los meses de agosto, septiembre, que es cuando más daño nos va a hacer. En los primeros estadios de su desarrollo, de cuando aparecen las reinas fundadoras, apenas si son un puñado, y esto se va increciendo, va aumentando paulatinamente a lo largo de la estación anual o de la estación apícola como apicultores. Entonces el real daño es en el último estadio, cuando haya son nidos populosos, a partir de 1000 individuos. O sea, estamos hablando de agosto, septiembre. No sabemos cómo va a ser aquí, que nuestro clima es mucho más suave, sospechamos que será lo mismo, pero vamos a ver. Muchas veces el problema, en verdad, Marcos, es que se encuentra el nido, digamos, muy tarde. Eso es. Y ya no quedan. Claro, eso es. Claro. El ciclo de la avispa comienza en marzo aproximadamente. Las reinas salen de los esconderites que han estado recluidas para pasar el invierno. Los nidos no los reutilizan de un año para otro, o sea que si vemos un nido en pleno diciembre, enero, febrero del año anterior, ese nido ya está vacío, con muy poca actividad, ese nido acaba muriendo. Las reinas normalmente salen a partir del 15 de agosto al 30 de septiembre. A partir del 30 de septiembre ya la probabilidad de que salgan reinas para pasar el invierno escondidas en otoño-invierno para el año siguiente es muy baja. O sea, lo ideal es retirar los nidos a partir antes del 30 de septiembre, que es antes de que se reproduzcan. Vamos a hablar de medidas preventivas, retirada de nidos. Lo tiene que hacer un apicultor, pero no lo puede hacer con un traje convencional, tiene que ser un traje especial. Creo que nos has traído uno, Marcos. Sí, exactamente. El traje es muy importante que los apicultores sepan que los trajes convencionales para la apicultura no sirven. El mayor problema es en la careta, ¿vale? En la careta de los apicultores es una redecilla, entonces las avispas, cuando nos aproximamos muy cerca al nido de avispas, nos lanzan el veneno a los ojos. No sabemos si se apoyan en el traje y lo lanzan, digamos, inyectándolo, o de la velocidad que viene la avispa, pum, del golpe lo lanzan a los ojos. Entonces, lo más principal del traje es la pantalla, que es de metraquilato, con bastantes respiraderos para que no se nos empañe. Y es una pantalla un poco, fuerte y, luego el casco es un poco de albañil, como lo que usan los albañiles en las obras. Es un traje que los hace en una empresa de La Rioja. La verdad es que yo tardé un par de meses en que me lo mandaran porque están bastante saturados de pedidos. Y es un traje que tiene más o menos un coste de unos 500 euros, ¿vale? Entonces, es conveniente usar este traje, que es de doble capa, unas botas de goma, los guantes también son reforzados. Y sobre todo también es muy importante a retirar los nidos cuando es completamente de noche, porque de noche la agresividad de la avispa baja muchísimo. Lo único que van es al foco, siempre tenemos que tener un foco para alumbrarnos y las avispas se dediquen al foco porque no se pueden orientar de otra manera. Y el ataque es... Marcos, de noche posiblemente se nos haga muchas veces inviable. Tendríamos que hablar de horas crepusculares. Luego el umbral térmico de trabajo de muchas especies no es como el de la abeja. Nuestras abejas en el campo a veces con 13-14 grados vuelan, con 14-15 ya están metiendo polen. Hay otras especies, en el campo, bombus, las velutinas, la cabro, son más tolerantes a temperaturas más bajas, con lo cual con temperaturas más bajas pueden volar. ¿Qué implica esto? Que van a madrugar más o que incluso con crepúsculo alto, o sea, con muy poca luz, pueden estar activas.
¿Qué se trata de hacer cuando quieres destruir un nido o destruir? Es quitar todo. Entonces la única forma de quitar todo es que estén todos en casa. Sí. ¿Entendido? Quitar todos en casa. Por eso, a plena noche, efectivamente, posiblemente estuvieran todos en casa, posiblemente. Pero a ver quién trabaja a plena noche, ¿no? Sí, Por eso ¿cómo fue? hablamos de horas crepusculares, Sí. horas crepusculares, simplemente por eso. No... Matizar lo que dices de que solo lo pueden quitar apicultores. Lo puede quitar personal que tenga la formación suficiente para manejar este tipo de animales, realmente. Los más especializados, los que más conocimientos tienen, son los propios apicultores. Eso no quiere decir que no se, como se va a hacer, con acuerdo con las asociaciones, con el sector productor, con el apícola, formar a los cuerpos de emergencia, hasta bomberos, la ayuda a la guardería de montes, etcétera, en el combate, en el protocolo de control que estamos estudiando en Planta en Cantabria y que se está estudiando otro protocolo a nivel nacional. Que es una de las iniciativas que quedaron patentes en la reunión esta semana de un grupo, una mesa de trabajo, un grupo para intentar... Sí, vamos, en ese grupo de trabajo se integra la Dirección General de Montes, de la Consejería de Ganadería, la Dirección General de Protección Civil, la Dirección General de Ganadería y después asociaciones de apicultores, colegios veterinarios, incluso se convocó a asociaciones ecologistas por lo que pudieran opinar al respecto. Acudió solamente una de ellas, pero vamos, es un grupo que entendemos todas las personas implicadas. Está prácticamente cerrado el protocolo en el sentido de centralizar las posibles sospechas, vamos a dejarlo simplemente en sospechas, de la presencia de la avispa, bien de nido, bien de ejemplares, al 112. El 112 comunica al servicio correspondiente de la Consejería de Ganadería si se han capturado ejemplares, se derivan al CIFAD para que se proceda a la identificación veraz de que efectivamente se trata de la avispa velutina y en función, ya una vez confirmado que se trata de avispa velutina, en función de la ubicación del nido, en caso de que se conozca el nido, bien se deriva hacia emergencias, hacia la Dirección General de Protección Civil, en caso de que sean zonas habitadas, habitadas y con mucho tránsito, donde es necesario, aunque como hemos dicho, si no se va a sentir atacado el nido, no va a responder con un ataque a la especie humana, pero en zonas habitadas lo propio es retirarle en cualquier zona, salvo que fuese una zona casi dices, no, está en un pueblo, pero al final del pueblo y donde no vive nadie en los 200 metros anteriores. Ahí sería protección civil. En el caso de los colmenares se ha llegado a un acuerdo con la Federación de Apicultores para que sean los propios apicultores los que procedan a la retirada de nido en el caso de que sea posible, como decía Marcos, de que por su ubicación sea posible, financiados por la Consejería de Ganadería, Pesca y el Desarrollo Rural, financiados por ellos y a los que se les han suministrado los equipos de protección que ha traído Marcos, que habéis podido ver. Ese es suyo, no es de los que ha suministrado la Consejería. Y finalmente, bueno, asesorando en cuanto a colocación de trampas para proteger el colmenar, y finalmente puede haber actuaciones puntuales en que dicen no es ni una zona habitada ni una zona donde haya implantados colmenares con riesgo de que ataque, pero que por estudiando el caso puntualmente sea conveniente su retirada siempre que sea posible. Estábamos hablando de retirada de nidos. Antes Manuel ha lanzado un órdago, quiere más dinero para investigación. Hablabas antes de feromonas. Bueno, se puede hablar de muchas cosas. O sea, investigación con insectos, bueno, con cualquier especie hay una serie. No vamos a inventar la pólvora a nadie, está bueno, casi todo hablado. Hay una serie de protocolos, de sistemas, bien pueden ser feromonas, para traerles, desarrollo algún cebo específico envenenado, lo que fuere. Entonces, yo lo que sí diría es que esto no es un problema de Cantabria o de Asturias, es un problema de Estado, es un problema a corto, medio y largo plazo, con lo cual habrá que tratarlo como tal. Y yo espero que dentro de 15, 20 años, no, mucho antes, se hayan desarrollado una serie de metodologías, pero por parte de los equipos de investigación, ¿no? O sea, hay que tomarlo como tal, con una visión global. Una visión global. Eso si me permites, lo mismo que aquí, hemos creado un grupo de trabajo para poner en marcha un protocolo de actuación en la situación que tenemos en Cantabria.
en el Ministerio de Agricultura hay un grupo de trabajo donde se está desarrollando la estrategia nacional Sí. con todas las comunidades autónomas implicadas, que al final El vamos a Consejo de ser todas. Ministros aprobó- Al final aprobó vamos un a ser marco común. todas. No, y hay una serie de legislación a nivel nacional de cómo actuar y de cómo, o sea, de cómo actuar desde el punto de vista burocrático en el caso de especies invasoras. Hay un grupo de trabajo donde se está desarrollando la estrategia nacional, que uno de los puntos que contempla es la investigación. Es absurdo que todas las comunidades autónomas nos pongamos a investigar lo mismo. Está claro. Cuando además, dependiendo de las dimensiones y de las posibilidades de los centros de investigación, habrá, en Cantabria es una comunidad autónoma pequeña y tenemos un centro de investigación, lógicamente también pequeño, pero además sin ninguna experiencia de trabajos en investigación de apicultura. Por contra, hay comunidades autónomas que tienen centros de investigación propios donde tienen experiencia en trabajos con apicultura. Será más lógico orientar los desarrollos de los programas de investigación hacia centros, o sea, con la Vespa velutina no ha trabajado nadie hasta ahora porque por suerte no la había, pero tienen la experiencia de trabajo con unas especies más o menos próximas que les va a permitir ir avanzando. Yo lo veo un insecto más y yo pienso... Por eso, que- pero... No, pero que Sí, me sí, refiero sí. que es más propio que en centros que ya trabajan Sí, con otros insectos. El único problemilla que veo es que los centros tecnológicos especializados en apicultura, Marchamala, la Universidad de Córdoba, en fin, están un poco lejanos, entonces pueden investigar igual, obviamente, y eso espero y deseo, ¿no? Esperamos y deseamos todos. Entonces, bueno, pues la única opción sería ir atajando en la medida, ir andando el camino cuanto antes. Pero bueno, sin dispersión de medios, concentrando todo Sí, lo que principalmente tengamos. se podrían hacer, digamos, de dos formas, directamente o indirectamente sobre la avispa. Indirectamente sería buscando sistemas de localización de nidos de forma sistemática, y para eso se podrían desarrollar varios métodos. ¿A modo de rastreos? Efectivamente, a modo de rastreo se podrían utilizar, por ejemplo, drones con tres tipos de proyectos que se podrían utilizar. Uno podría ser en radares armónicos, otro podría ser con microchips y otro podría ser, a ver si me acuerdo del otro que era. Tenemos radares armónicos que son cámaras térmicas, ¿vale? Que más o menos vienen a coger unas 100 hectáreas en 25 minutos. Otro con microchips, que sería pegarle a la avispa capturándola a un microchip que pesa entre 1 gramo y 4 gramos, soltándola y con el dron seguir la avispa hasta el nido. Y luego el otro sería con pinturas químicas, que ya hay trabajos sobre eso. Esos serían los tres proyectos que se podrían utilizar. ¿Pinturas químicas? Se coge la avispa, se le pone una pintura química y los drones detectan esa pintura química, la van siguiendo a la avispa, tal. Eso, claro, hay que desarrollarlo porque no hay nada específico para esta avispa, porque, como ha dicho Santos, pues hasta ahora no teníamos esta avispa. Y de forma directa sobre la avispa, digamos que podría haber dos métodos. Uno, el que se ha comentado, con un atrayente, que sería específico para este tipo de avispa. Un atrayente hacia una trampa, que eso ya lleva laboratorios Neiker Tecnalia en el País Vasco varios años investigando sobre ello, que sería colocarle el atrayente en una trampa, la avispa por su tamaño entra en esa trampa y no puede salir. Y otro sería, bueno... ¿Pero sería específico para esta avispa o se corre el riesgo de que otro no, insecto...? habría que desarrollar el específico para esta Claro. avispa, para que otros insectos que ya son naturales del país no se vean afectados. Claro. Claro. Y luego otro que ya están estudiando también e investigando desde la Asociación de Bilbao, sería con hidrogeles. El asunto sería que la avispa, cuando está capturando abejas en el colmenar, capturarlo el apicultor, colocarle un hidrogel a la avispa, soltar la avispa y que la avispa sea el transporte hasta el nido de ese hidrogel. Una vez que la avispa está en el nido, ese hidrogel se expande por el nido y el nido ese se muere. Eso ya llevan ya también un año por lo menos o dos investigándolo en dos universidades. Esas serían más o menos las dos grandes cosas que se Porque podrían hacer. este ejemplar no tiene en Europa ningún depredador natural. No, en la Asia sí que hablan de una especie de halcón avispero que sigue a la avispa, localiza el nido. Este es un animal que Esto no lo come las sabemos, de larvas, todas formas, Marcos, no lo sabemos aún. deshace no lo el nido sabemos. y preda las larvas. Que En yo de- Europa está el halcón abejero, que sí que el se ha halcón observado abejero, en Francia un caso perfectamente podría, de que un con halcón más abejero ha deshecho un nido de avispa cuando ya está en su fase decreciente.
pero los predadores de este tipo de avispas son sobre todo cuando el nido ya está en su fase decreciente, cuando quedan pocos ejemplares adultos. Qué poco hace, ¿no? Sí, algún pájaro carpintero, algún carbonero, algún herrerillo, pero cuando los nidos ya están en su fase decreciente. Esperamos también a ver en Asturias, a ver qué pasa con los osos pardos. Los osos pardos, que cada vez hay más, afortunadamente, son muy predadores de larvas y de insectos, son grandes trepadores. Los osos pardo, por referencias del FAPAS, se suben a los cerezos a gran altura a comer cerezas. Entonces podemos creer que posiblemente los osos pardos, si encuentran estos nidos, sean predadores potentes. Además, los osos pardos sobre todo se alimentan, son nocturnos, con lo cual en la nocturnidad las avispas tienen menos defensa que en horas diurnas. Y es posible que sí que un oso pardo, con la fuerza que tiene y el peso que tiene y acostumbrado a comer la miel de las colmenas, podría ser un predador de estas avispas, por las larvas sobre todo, no por la avispa adulta. El oso pardo lo que busca es la larva de la avispa. Yo, si me permite matizar un poco lo que dice de objetivos de investigación, Marcos, primero tenemos que centrar un poco el tiro. De la misma forma que no debemos crear alarma porque no hay motivo, tampoco debemos crear falsas expectativas. Esto, cuando surgen determinadas posibilidades de lo que se puede hacer, por poderse hacer, podemos hacer casi todo. Pero hay una frase que a mí me gusta repetirla mucho, entre otras cosas porque es muy propio de un director general de ganadería, que toda explotación ganadera es susceptible de mejora hasta la completa ruina de su propietario. Es decir, o sea, que tenemos unos medios que son limitados y tenemos que administrar esos medios limitados. El tema de drones está en cuestión su eficacia, porque eficacia de que pueda discernir una cámara termográfica de que se trata de un nido de avispa, o que se trata de un nido de la otra avispa, o que se trata de un animal en el árbol. Está en discusión que en función de la masa de hojas que tenga por encima el nido, el dron, aunque pase 10 veces por encima, le detecte o no le detecte. O sea, que esas hipótesis se contemplan también y se está estudiando en la Estrategia Nacional, en el Ministerio, se están contemplando como posibilidades, pero centremos el tiro porque toda explotación ganadera es susceptible de mejora hasta la completa ruina de su propietario. Entonces, habrá que optimizar los recursos que hay yendo a cosas viables, que queda muy bonito, drones. Yo he tenido reuniones en consejería ya con empresas que tienen los drones, o sea, y dicen, no, un estudio proyecto y no da ese rendimiento de 100 hectáreas. ¿En cuánto has dicho? ¿En 24 horas? No, en 100 hectáreas en media hora. 100 hectáreas en media hora es imposible que pase un dron detectando nidos. Es absolutamente imposible. Vamos, no lo veo. Sin tener conocimiento. Entonces ya te digo que hay que optimizar los recursos que tenemos y no que generemos alarma, y eso ya hemos consensuado que no es necesaria una alarma excesiva, pero sobre todo también, por favor, no generemos falsas expectativas. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo, porque llegó para quedarse y iremos conociéndola con el uso, ¿no? Con el tiempo. Actuaremos con diferentes medidas para paliarla en aquellos sitios donde más nos incida. Actuaremos con medidas para salvaguardar nuestro interés, los que somos del sector apícola. Así espero que hagan los del sector frutícola cuando les toque, porque cuando les llegue a la gente del vino, obviamente la sacarosa de la uva es un gran atrayente. La velutina quiere azúcares, que por cierto también quiere miel de la colmena en un momento dado. Entonces, aquello, cualquier especie, cualquier problema, cuanto más grande es, normalmente más medios se meten para paliarlo o para atajarlo. No quiero decir ahora que quiero que sea un problema muy grande para todos, no, o sea, es lo que veo, que con el tiempo, bueno, pues... No, que duda cabe, lo que dice Manuel tiene razón, y de la misma forma, posiblemente si hubieran invertido ya en los 2 años de invasión de la especie, se hubieran invertido más recursos públicos y privados, si en lugar de entrar por Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria, entra por Extremadura o Andalucía, donde hay posiblemente un sector apícola mucho más potente. Efectivamente. Sí. Que no es descartable que llegue hasta el sur, porque... No, que llegará. Yo no creo que en 5 años, has dicho, o 10 años. 10, decía el 10, yo no creo que biólogo. Yo creo que un poco más, salvo un transporte claro, sobre ruedas. A ver, una cosa es la evolución puntual de una plaga, de una especie, en este caso de la velutina, y otra cosa es, hablaba antes de la globalización de las especies. Es que ahora interviene el hombre.
Es que ahora en un vehículo, en un palet de madera, en un tiesto de tierra, si hablamos de otra especie, puedes llevarte larvas en algunas especies, en el caso de la velutina, puedes llevar alguna reina Sebastián fundadora. a Cádiz en un día. Efectivamente, ¿cómo es que de repente nos ataca? Empezó, bajó desde Burdeos hasta el País Vasco, viene hacia acá, digamos de una zona nororiental hacia acá, y otro foco al revés, de Galicia hacia el oriente. Entonces, esto también podría pasar. También de hecho, este hombre apuntaba también como medidas preventivas, también aumentar los controles en las cargas de mercancías, tanto las que vienen de los puertos como las que se mueven por el resto del país, sobre todo las que llevan productos agrícolas. Hay protocolos ya de desinsectación para la importación y exportación de mercancías. Eso ha sido un error de protocolo. Aquí en Cantabria se han exportado colmenas sin abejas, lo que es el cajón, a otros países, y hay que seguir un protocolo. El protocolo es en un container hermético, viene una empresa autorizada de desinsectación y ese container se desinsecta, se cierra herméticamente, se le pone un precinto y eso va a un barco y se transporta a otro país. Ahí ha habido un fallo de protocolo. No, pero Marcos, ahora ya no estamos hablando de importaciones, estamos hablando de que se puede cargar en Vitoria y llevar a Cádiz. Sí, claro, a nivel nacional es absurdo porque la avispa se va a desarrollar... Y después, por otro lado, protocolos en el tránsito de mercancías dentro de la Unión Europea no funcionan los protocolos de importación-exportación, o sea, esos no sirven con terceros países. La avispa se supone que vino de China, no sé exactamente, tendrán ahí algún tipo de protocolo con... No, que posiblemente... Pero ya está aquí. Yo entiendo que no vamos a decir por qué vino, está aquí. Está aquí. De la misma forma, no podemos pretender decir, no, es que la culpa de que la tengamos aquí la tienen los franceses. No, la culpa la tiene la avispa. Eso es, sí, ahora ya da igual, vamos. Es parte de lo que decíamos antes. Aunque controlemos la actividad humana. El transporte de mercancías dentro del territorio nacional, que sería un coste elevado y un poco innecesario, la avispa, digamos, pasito a pasito, por simple vuelo de la avispa se va a reproducir. Sí. O sea, lo único que evitaríamos igual su expansión más rápida, como ha pasado en Galicia, en el norte de Portugal. Pero eso no tiene mucho sentido cuando la avispa de forma natural se va a expandir. Más despacio, pero se va a seguir expandiendo. Tenemos que volver a lo que te he dicho antes con la investigación, que hay que optimizar los recursos. O sea, si dices, cada camión que se cargue en el País Vasco, en Cantabria, o en Galicia, o en Asturias, va a tener que tener un control. A ver quién paga esa cuerda. Eso es inviable. Aparte que eso, de forma natural la avispa se va a expandir. Otra de las cosas que hemos pasado por alto, que me acuerdo ahora, es otro predador natural que posiblemente podría ejercer un control o un pequeño freno hacia la avispa, podría ser el abejaruco. El abejaruco es un pájaro multicolor que llega desde Cádiz hasta prácticamente Burgos, en bandos a veces bastante numerosos, de hasta 100 ejemplares, incluso más, y ejercen gran presión sobre las colmenas. Este pájaro se llama abejaruco precisamente porque se alimenta principalmente de abejas. No sabemos qué pasará cuando la avispa llegue a la zona de trabajo del abejaruco, que posiblemente sea un freno en su expansión o una posible control natural, porque estos bandos de pájaros suelen ser bastante numerosos y sí que podrían ejercer un control. No como en Cantabria, que tenemos eso, el carbonero, el pájaro carpintero, alguna urraca, algún pajarito así, que son pájaros que no se encuentran en grandes bandos, son pájaros que son solitarios. Entonces habrá que esperar también a ver el abejaruco cómo se comporta de cara a esta plaga. Y una pregunta que viene a colación en el continente asiático, las abejas comunes de allí están preparadas para... Eso es. Ellas mismas rodean a la avispa asiática, mueven las alas y elevan muchísimo la temperatura corporal, entonces la matan. Las nuestras no son capaces. ¿Crees que podrían desarrollar esta técnica? No es la abeja común la que tienen en Asia. Digamos que hay 10.000, creo que son, si no me equivoco, 10.000 especies de abejas en el mundo. La abeja que tienen en Asia es la Apis cerana, es otro tipo de abeja. Y la nuestra es la Apis mellifera. Entonces, ese tipo de abejas ha desarrollado unos métodos de defensa contra la velutina, porque son especies que están integradas en la naturaleza. Entonces, ese tipo de abejas lo que hacen es, cuando llega una exploradora de la velutina buscando alimento, la embolan y suben la temperatura hasta 50 grados centígrados. La abeja aguanta y la avispa muere. La avispa es sensible a partir de los 45 grados centígrados. Esos 5 grados últimos centígrados son los que matan a la avispa. Si por alguna causa esa colonia de abejas no consigue capturar a la exploradora y no la mata,
Esa avispa llevará una abeja a la colonia y avisará a las compañeras dónde está esa fuente de alimentación y atacarán la colmena destruyéndola. Digamos que eso sería un fallo de la naturaleza, el no haberse sabido defender correctamente. Eso que estás diciendo no es exactamente así. O sea, sí es así lo que dices, pero no, la palabra fallo me refiero. Fallo entre comillas. Mecanismos evolutivos. Son mecanismos evolutivos, no le demos más vueltas. Y no hay que descartar que la abeja europea, ya existe. ante el peligro que tiene ahora, ante la agresión que sufre, termine desarrollando Esa una pauta de comportamiento ¿es factible semejante. que llegue a- Sí, hasta ahora no ha tenido necesidad de defenderse de ese bicho. Lo que es sucede descartable que pueda desarrollar esa pauta de comportamiento. Lo que sucede es que esos mecanismos de selección natural son lentos, son muy lentos, son hay que hablar lentos. a muchos años. Entonces se nos escapa. Concreta muchos. Sí, no, a muchos. Los Muchos, mecanismos muchísimos. evolutivos, a ver, una cosa es la selección natural y otra cosa es la selección artificial hecha por el hombre. Obviamente el hombre cuando ha creado razas por mecanismos de selección, todo va más rápido. La selección natural lleva su proceso. Pero selección natural podríamos hablar, no lo sé, pero de cientos de años, ¿no? O de muchos años, vamos. Muchos años. En selección artificial, cuando el hombre selecciona algo, es todo más rápido, y sobre todo con insectos. La selección de insectos es muchísimo más rápido. Pero existe el mecanismo también del embolamiento. ¿no? De hecho, la palabra embolamiento es muy utilizada en el sector apícola. Eso es. Y las abejas, claro que pueden Desarrollarlo. termomatar. Pero bueno, eso está ahí. Van a ir sucediendo nuevas cosas, o sea, nuevos comportamientos de especies que tenemos. El ecosistema se va biorregulando. ¿Cuáles? No lo tenemos muy claro. Nuestro papel, en este caso, nuestro papel de agente es como el de agente productor, en nuestro caso de tenedor de abejas, es el que es solucionar nuestro problema, o como ciudadano, o como alguien que quiere defender su entorno, es el que es. Es paliar aquello, desarrollar algún sistema para minimizar los efectos y no mucho más. Yo a algunos compañeros apicultores pues les comentaba, bueno, pues me comentan los compañeros que ya llevan sufriendo, en este caso, Vespa velutina, que ellos están optando por concentrar más los apiarios para minimizar los efectos. Dicho de otra forma, que en pequeñas explotaciones, microexplotaciones de muy pocas unidades productivas, pues puede tener un efecto fulminante. Sin embargo, en explotaciones de mayor número de unidades productivas, en vez de 5 o 10 colmenas, de 50, de 70, pueden diluir esos efectos. Bueno, pues eso está ahí. O te comentan de reducción de piqueras, o sea, para que no pueda penetrar la velutina. O sea, van sucediendo una serie de mecanismos fruto de la propia experiencia a medida que nos va afectando. Y irán sucediendo más y espero que la investigación desarrolle. Podríamos hablar infinitamente, pero es que es lo que hay. Hay alguna trampa ya selectiva con corriente eléctrica que consiste en 12 voltios que se pueden conseguir o por una batería o una placa solar con un cablecito que acaba en una bolita del tamaño de una abeja. Esa bolita tiene dos polos de cobre. Y la avispa no se conoce que igual no ve muy bien e intenta atrapar esa supuesta abeja y al tocar los dos polos de ese cablecito, pum, se electrocuta con los 12 voltios y muere. 12 voltios no hacen nada y esa trampa ya está patentada. Hace unos años además se celebró un foro sobre este tema, creo que fue en Cataluña, incluso se llegó a proponer la posibilidad de adiestrar a perros que fuesen capaces de detectar los restos que dejaban caer las avispas a la hora de construir sus nidos. No sé si eso es ya rizar el rizo o es posible. No conozco. Yo, la verdad es que, bueno, puede ser rizarlo, ¿no? De todas formas, ayer vi un caso muy curioso, sirva como algo anecdótico, ¿no? Yo creo que era en Facebook, me lo mostró mi esposa, era un perro, ponía perro adiestrado para salvar colmenas. Era un perro, obviamente todos sabemos de la finura del olfato del perro, ¿no? Sí, para detectar la loque americana. Que, pues, vamos, yo como apicultor ahora estoy un poco acatarrado y eso que tomo miel, pero puedo percibir el olor de la loque. Claro, obviamente un perro, pues en los primeros estadios de la afección, en porcentajes, vamos, como una afección mínima, yo creo que puede detectarla mucho más fácil. Y efectivamente estaba en inglés, yo no pude traducirlo porque no tengo ni zorra de inglés. Y sí, venía un pequeño vídeo de cómo el perro iba detectando las colmenas, en este caso con loque. De ahí a los nidos de Vespa velutina me parece mucha especulación. Ahora,
En fin, Yo desconozco también. La traducción te la hace Google, copias, pegas en el traductor y te lo traduce. estoy hecho un vago, Para Santos. cuando llegue a casa. Estoy hecho un vago. Yo Yo solamente desconozco con también francés lo de y- los perros. Lo que dice Manolín es lo que es una enfermedad de la colmena, de la cría de la colmena, que es un hongo que se muere la larva dentro de la colmena y esa protección de la larva produce un olor. Lo que el perro se le entrenándole detecta ese olor de esa celdilla muerta. Yo os voy a preguntar ahora, no quiero ser alarmista, pero bueno, por el efecto de la polinización. Os voy a hacer una pregunta de un niño de tercero de primaria. son los mejores. Yo, hablando con mi hijo de ese tema, me lo planteó él así. Muy bien. Entonces, yo le contaba, le explicaba un poco por encima cómo actuaba esta avispa y me decía, entonces, si mata a las abejas, entonces no hay flores, entonces no hay plantas, y entonces, mamá, ¿qué pasa? A ver, vamos a empezar a sentar las cosas en su sitio. La importancia de la abeja en el ecosistema entendemos que es vital, obviamente, como apicultores y como que es la realidad. Es uno de los... Si haríamos un porcentaje de polinizadores, sería el polinizador que mayor porcentaje de especies que nos producen alimentos poliniza. Eso no implica que sea el único, ¿entendido? ¿Cuál es el problema en la polinización y en nuestro ecosistema, en nuestro planeta? Es que estamos en un mundo altamente globalizado, de grandes superficies, de grandes monocultivos, en las cuales toda aquella fauna polinizadora, como podrían ser las abejas, avispas, incluso a veces aves, diferentes tipos de avispas, nos la estamos cargando, porque en el momento que te cargas el medio, te cargas esto. Entonces, sucede que esto implica unas grandes pérdidas de producción y unos grandes problemas ambientales en algunas zonas amplias. Y voy a poneros un ejemplo. Estados Unidos, no sé qué superficie tiene en comparación con España, pero unas cuantas veces España, ¿verdad? Bastante más. Sí. Bastante más, ¿no? Bien, la cabaña apícola de Estados Unidos creo que ahora mismo es inferior a la española. En España tenemos aproximadamente unos 2,5 millones de colmenas y en Estados Unidos creo que ahora mismo no llegan. Tiene un problema no solo ambiental, que sí, sino un problema de producción de alimentos. Es el primer productor de almendra del mundo. Mundial, sí. El segundo es España, a veces es al revés. Y con todas sus colmenas a veces no tienen suficiente para polinizar su almendra, que la necesitan. Que en el caso de Cantabria podríamos decir que somos una zona con gran biodiversidad, que hay muchas praderas, que sí es cierto, muchos cultivos, con lo cual sí que disponemos de una fauna ambiental auxiliar muy interesante. Que muchas veces no es suficiente. Podríamos poner el ejemplo de los arándanos o de cultivos de kiwi, que, claro, en el momento que concentramos una gran cantidad de algo en un lugar concreto, la fauna auxiliar puede ser no suficiente, ¿entendido? Entonces la abeja tiene un papel primordial en la polinización de una serie de plantas. No te voy a hablar del caso de los cereales, que son anemófilos, o sea que su polinización va a ser por el viento, pero en el caso de frutas, verduras, hortalizas, leguminosas, es primordial, ¿entendido? Sí. Entonces, pues bueno, podríamos ahondar en ello. Que llega la velutina, se comen las abejas. Que llega la velutina es un elemento distorsionador más, que evaluaremos en su momento cómo nos afecta. No se va a cargar las abejas, no se va a cargar todas. Sigue habiendo. Ni de coña va a seguir habiendo, nos va a hacer daño. ¿Qué va a hacer la velutina? Igual que están haciendo pues varroa, que es otro enemigo de nuestras abejas, o la etina, que será otro coleóptero que nos llegará en 10 años o menos, pues va a hacer una selección de apicultores también. Con respecto- Va a seleccionar apicultores, perdón, También, Santos. también. Con respecto a la pregunta que hacía tu hijo, hay una frase muy bonita, sin ser estrictamente cierto, porque como dice Manuel, hay otros animales polinizadores, pero era de Albert Einstein, que decía que el día que desaparezca la última abeja, a la humanidad le quedan 3 años. Eso es frase de Albert Einstein. Sí, no, es que es un, Sí, sí. es un bioindicador. Es el mayor. Es un En bioindicador el sensacional, caso de Cantabria, que eso no es óbice para que desde la administración y desde el sector se haga lo posible por combatir su expansión, realmente tampoco es una, en la faceta agraria, en la faceta agrícola, de producciones agrícolas, no es donde más, de las regiones donde más causa, más daño va a causar, fundamentalmente porque aquí es cultivo de gramíneas, de praderas, Sí. y por suerte o por desgracia, vamos, en este caso por suerte, no tenemos una gran cantidad de agricultores dedicados
a las producciones de fruta y demás que requieren esa polinización a través de animales. Bueno, en la Pero comarca de va a ser Liébana mucho más ya grave se cuando están- llegue a la uva, sí. aparte A la de uva. dañar las uvas, van a tener el efecto de falta de polinización. Bueno, yo ya añadiría una cosa. En el caso del arándano, cada vez hay más arándano en Cantabria. Bueno, podría haber más cosas, podríamos tener más manzano, caso de Asturias. O sea, se podría desarrollar una No podríamos, fruticultura, pero ¿cómo no tenemos de momento. No, digo, de en el momento no lo presente. tenemos. Pero sucede que en aquellos lugares donde se desarrolla mucho un sector, el propio, además con una gran, no sé cuál es la palabra, o sea, tradición, ¿no? Sí, inhibe muchas veces el desarrollo de otros sectores. Yo siempre he dicho que Cantabria es el monocultivo de la vaca. De la vaca, pero monocultivo de la por vaca. condiciones óptimas, por condiciones óptimas. Eso no quiere decir que no pudiera ser de otra cosa, lo digo con gran orgullo. Soy persona de origen pasiego y cántabro, ¿no? Entonces, volvemos a los cultivos. Mira, el arándano, bueno, pues la gente, cada vez hay más hectáreas de arándano y se necesita de una polinización dirigida porque no es una plantita aquí. Obviamente, para hacer agricultura se ponen en unidades de cierta entidad, 1 hectárea, 2 hectáreas, en fin. La gente se planteó polinizarlo con bomus. El bomus es un gran polinizador, pero cuesta dinero. Hay que criar bomus. Hay apicultores que producen polen de abeja cántabra o vasca para vender polen a empresas que producen bomus. O sea que es todo un ciclo. En el caso de Cantabria, los arándanos, yo estoy polinizando arándanos, bueno, no yo, mis abejas. ¿Qué problema tenemos? Al haber tanta vegetación auxiliar o otra vegetación competidora, en este caso el eucalipto, que suele competir en el tiempo y en el espacio con el arándano, pues las abejas ven más palatable, van a ver mucho más palatable el néctar de un eucalipto o de unos pronus o de unos alis, de unos sauces. Entonces la única forma que nos Tendrán catarro como tú hoy. Claro, entonces la única forma que están viendo esta gente es sobresaturar los cultivos de abeja, o sea, en vez de introducir aquellas cantidades que por libro se recomiendan por hectárea para polinizar el cultivo, pues a veces hay que hasta triplicarla o cuadruplicarla, o sea, que hay que ponerlo todo en su grado medida, en su cierto, o sea, que sí es necesario. En cualquier caso, no nos queda más tiempo, yo creo que demostrado que la avispa asiática es un problema, pero no es una alarma. Y que, bueno, en cualquier caso hay que seguir tomando medidas para intentar minimizar su impacto y evitar pues, que siga creciendo. Eso es. Ella nos va a atacar y nosotros nos vamos a defender. Eso es. Yo lo resumiría en 3 palabras. A ver, yo creo que ya las has dicho tú, minimizar, paliar e investigar. Bueno, yo creo que esas 3 palabras... He hecho bien de periodista, entonces. Yo creo que sí que has hecho bien la labor, ¿no? Investigaste antes. Santos, ¿alguna conclusión rapidísima? No, la conclusión, la he dicho antes de que me preguntaras, ella nos va a atacar y nosotros nos vamos a defender. Se pondrán los medios necesarios en función de las disponibilidades, tanto por el sector privado productor apícola, como cuando llegue al sector privado productor hortofrutícola, como desde las administraciones. Marcos. La avispa ha llegado para quedarse, eso está claro. Tenemos que aprender a convivir con ella. Y bueno, por referencias de otras comunidades autónomas que ya la padecen de hace años, pues intentar aprender de ellos para reducir los daños en nuestros colmenares. Pues muy bien, que así sea. Muchísimas gracias a los 3 por habernos acompañado esta noche y a ustedes desde sus casas. Muy buenas noches, adiós.